tal? Bienvenidos todos a su canal de salud con el doctor Cabrera. En este día vamos a hablar un tema muy importante. 6 hábitos que debes de dejar para evitar daño en tu riñón. Así que los que no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, denle like, comenten, que esto nos ayuda a llegar a más personas con nuestro tema de salud preventiva. Más preámbulos, vamos a entrar a este tema muy importante. Las enfermedades renales se están viendo cada vez más, con mucho más frecuencia en pacientes jóvenes. Y es como le vengo diciendo en los videos anteriores, que los factores de riesgo y el estilo de vida han aumentado en una proporción muy grande muchas enfermedades crónicas. Y en este caso vamos a hablar de la insuficiencia renal, que es la incapacidad del riñón para llevar sus funciones de una manera normal y efectiva. La principal función del riñón es el filtrado de la sangre a través de un ciclo que hace en el riñón para así eliminar todas las toxinas que se producen en la sangre o en la orina y expulsarla a través de la orina. En este caso vamos a hablar de 6 hábitos que usted debe de dejar de hacer para evitar que su riñón pueda dañarse. Para los que no saben, la hemodiálisis es el procedimiento que se hace cuando ya el riñón ha fallado. Y en esta hemodiálisis, para que tengan una idea más clara, el paciente tiene que someterse a un proceso de 4 horas, 3 veces por semana, 12 veces al mes y 48 horas al mes de este tedioso procedimiento, que dicho sea de paso, es para preservar la vida del paciente, el cual sus riñones no están trabajando y están en espera del tratamiento definitivo, que es un trasplante de riñón. Una persona con un riñón sano le dona ese riñón a una persona con un riñón dañado y esa persona le hacen prueba para ver si es compatible, y si es compatible, pues ese riñón pues se lo colocan. Pero del dicho al hecho, decirlo, hacerlo, es mucho, porque usted se pone a pensar, la probabilidad de que le donen un riñón a usted es un poquito baja. Entonces, en ese caso, vamos a evitar estos hábitos que le voy a decir a continuación, para que usted no llegue a necesitar hemodiálisis ni necesitar un trasplante de riñón. Dentro de esas 6 causas, vamos a hablar de una de las más importantes, que es la retención de la orina durante mucho tiempo. Y hay personas que retienen la orina, durante mucho tiempo, y la orina es un producto o un producto de desecho que a través del riñón se van a eliminar por la orina. Entonces, cuando usted dura mucho tiempo, esta cantidad de orina en la vejiga, donde se acumula la orina, pues aumenta la producción de bacterias, y estas bacterias ascienden a través de unos estructuras que se llaman uréteres, que es por donde desciende la orina que viene procedente del riñón. Entonces, cuando esas bacterias suben, ascienden por esas vías, pues llegan al riñón y provocan inflamación, infección y nefritis. Entonces, lo más recomendable es que cuando usted sienta deseo de orinar, pues inmediatamente usted orine y no aguante la voluntad de ir a orinar, porque esto puede ser muy peligroso para su salud renal. El otro factor o el otro caso que hay que cambiar es exagerado aumento de ingesta de carnes. Las proteínas son de digestión lenta y producen una sustancia que se llama amonio. Y el amonio es muy tóxico para el riñón. Así que a mayor amonio en la sangre, por mayor ingesta de carnes y de proteína, pues mayor daño puede recibir el riñón. Todo en exceso, recuerden que hace daño.
El tercer hábito que hay que disminuir es el no tomar suficiente agua. El riñón necesita estar hidratado para poder hacer sus funciones de procesamiento y eliminación de sustancias tóxicas. Usted cuando no toma mucha agua y va al baño, se puede dar cuenta que la orina sale muy amarilla, muy pura, muy espesa. Y eso quiere decir que le falta agua a su organismo, por lo cual se recomienda como mínimo de 8 a 10 vasos de agua distribuidos entre la mañana a la noche. Así que vamos a tomar mucha agua. Ese hábito hay que eliminarlo por completo. Siguiendo con los hábitos, beber demasiado cafeína, beber demasiados productos que tengan cafeína, como los refrescos, algunos derivados de refresco, el café propio, pues esta cafeína aumenta la presión arterial y la presión arterial aumentada, pues esto provoca que el riñón tenga más daño y reciba menos sangre en su perfusión. Así que disminuir el consumo de productos que tengan cafeína. Siguiendo con el otro factor que debemos de eliminar es el consumo excesivo de sal. Nosotros los dominicanos ingerimos mucha sal en nuestra dieta. La sal es buena porque tiene propiedades, el yodo, pero no más de 5 gramos por día, porque la sal también provoca aumento de la presión arterial, además de que retiene agua en el cuerpo, por lo cual aumenta la presión arterial y esto hace que el riñón pueda tener más daño del que tiene normalmente. El número 6 es el no tratar sus enfermedades a tiempo. Usted debe de tener como mínimo, si es un paciente sano y no llega a los 35 años, una consulta una vez al año para chequeo preventivo con su médico de confianza. Si sufre de alguna enfermedad, pues ya usted tiene que acudir, depende cómo le pongan su cita, cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, dependiendo cómo se le ponga la cita, pero por lo regular, la cita control para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son cada 3 meses, si no existe ningún problema. Entonces acudir a su cita temprano, si se siente algo, no espere lo último. El médico recuerde que es el que tiene el diagnóstico según el examen físico que le haga y según los estudios de laboratorio que le haga. Por último, y no menos importante, vamos a informarle de fármacos que su uso indiscriminado, esto quiere decir que cuando usted usa ese medicamento sin que un médico lo prescriba, se lo ordene o le oriente cómo tomarlo, pues estos medicamentos pues pueden ser nefrotóxicos, o sea, pueden provocar daño al riñón. Vamos a comenzar con uno de los medicamentos de más frecuente automedicación. La automedicación es cuando usted como ciudadano, como persona, se siente alguna molestia y decide por cuenta propia tomar un medicamento, lo cual no es correcto. Entonces vamos a comenzar por los antibióticos, que es lo que más frecuentemente las personas usan para automedicación. Comenzando por uno de los más dañinos para el riñón, está la gentamicina o los aminoglucósidos. Esta familia de medicamentos son muy nefrotóxicas, así que no utilizarlo de manera indiscriminada. También con las infecciones de vía urinaria está la ciprofloxacina y la levofloxacina. Estos medicamentos se utilizan para la infección de vía urinaria, pero hay que utilizarlos bajo prescripción médica porque también pueden ser nefrotóxicos. Seguimos con antibióticos. La vancomicina es un medicamento también, un antibiótico que se utiliza para infecciones, y el uso indiscriminado también puede provocar daño a nivel renal. Siguiendo con el último, la cefalexina. Es un medicamento que muy usual, el paciente llega y te dice, mire, yo utilicé este medicamento, cuando te lo enseña es una cefalexina. Entonces el uso indiscriminado de estos antibióticos pueden provocar daño al riñón. Siguiendo con los fármacos cardiovasculares, los medicamentos que se utilizan para la presión. No es muy usual que un paciente se automedique para la presión, pero sí hemos encontrado casos donde pacientes llegan a la consulta y nos dicen que están utilizando X medicamento para la presión porque un familiar
sufre de la presión y él usa ese mismo medicamento. Eso es un grave error. Dentro de los medicamentos más nefrotóxicos que hay están los betabloqueantes como el atenolol, un medicamento de uso frecuente para el control de las arritmias y de la presión arterial, y usualmente es el que más encontramos de automedicación porque otro paciente lo usa. Así que le recomendamos no utilizar medicamentos para la presión al menos que sean prescritos. Siguiendo con el otro medicamento que en el orden de que lo encontramos, pues el enalapril. El enalapril es un medicamento de uso muy común de primera línea para la hipertensión arterial, y encontramos pacientes que dicen, bueno, yo comencé a utilizar este porque hay un familiar, un amigo que lo usa para la presión, y sí es un medicamento de primera línea, pero antes de colocarlo el médico debe de hacer estudios para ver cómo está su función renal, para ver si usted es diabético, porque tiene contraindicaciones. Entonces, no utilizar este medicamento de manera indiscriminada, o la familia de este medicamento como lo son el lisinopril y el captopril. Son familia de el enalapril y se llaman IECAS. Entonces, siguiendo con el uso de medicamentos no frecuentes, está la digoxina. Es un medicamento con una tasa alta de toxicidad a nivel de los riñones y que por ende puede provocar daño a nivel renal. Su uso debe ser bajo prescripción médica. Por último, tenemos la espironolatona, que es un medicamento diurético ahorrador de potasio, que también se utiliza para combatir la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Pero los pacientes con insuficiencia renal tienden a manejar un potasio muy elevado, y este medicamento es ahorrador de potasio, lo que estaría aumentando más la toxicidad en el riñón porque el potasio seguiría aumentando. Por ello no se debe de utilizar este medicamento sin prescripción médica. Siguiendo con los analgésicos, que son muy frecuentes en la automedicación, tenemos todos los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, y de paso el primero es el diclofenac. Es un medicamento en República Dominicana con una alta tasa de automedicación y es uno de los medicamentos más nefrotóxicos dentro de la lista de los AINES o los analgésicos. Así que ni diclofenac, ni ibuprofen, ningún medicamento AINE sin que se lo indique un médico, un facultativo de la salud. También está la codeína, aunque no es muy frecuente en nuestro país, como hacemos contenido para todo el mundo, pues la codeína muy utilizada en países desarrollados, países como Puerto Rico, Latinoamérica, utilizan la codeína como analgésico, y esta sí puede alterar la función de los riñones. También tenemos el ketorolaco, que lo tenemos muy frecuente de uso en nuestro país. Es otro medicamento que puede alterar la función de los riñones. Tenemos la aspirina, muy frecuente el uso de aspirina en automedicación en pacientes que dicen, bueno, me dolía el pecho y me tomé una aspirina. Pues este medicamento tiene una alta letalidad a nivel de los riñones, a nivel de lo que es daño renal. Así que no utilizar este medicamento. Por último, tenemos la lista de los medicamentos que son para la diabetes o para el azúcar. Está la metformina. Es un medicamento también que lo hemos encontrado en automedicación en pacientes diabéticos de inicio que dicen, bueno, tengo un familiar que sufre de diabetes y usa metformina. La metformina, para utilizarla hay que hacer pruebas de función renal porque está contraindicado en pacientes que tengan alteraciones de la función renal. En este caso no debe utilizarse. Otro medicamento es la glipizide y el gliburide. Son medicamentos que son hipoglicemiantes, pero son poco frecuentes de automedicación. Pero si su médico se lo coloca, debe de verificar la función renal para saber si tiene contraindicación. Recuerden que el uso de la automedicación conlleva a muchas enfermedades y complicaciones de ella, no tan solo por parte renal. Así que no aconsejamos la automedicación y sí acudir a la consulta. Si te ha gustado este contenido, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des like y nos dejes un comentario y nos pida qué temas quieres que tratemos para salud preventiva.